Aleluya. Gloria al Señor. Puede tomar su lugar en esta hora. Qué bendición poder estar en la casa del Señor. Y cuantos dicen amén. Y qué bendición poder estar congregados en vivo y en directo. Vamos a entrar a la palabra del Señor. ¿Cómo se llama la palabra en este día? ¿Cómo se llama la palabra en este día? Redes sociales, eso lo están publicando desde el miércoles. Esta mañana los que tuvieron el link, ¿cómo se llama? Ponte aparte, ¿sí o no? Ponte aparte. Bueno, muy bien. En este tiempo necesitamos, mis hermanos, entender varias cosas. Estamos viviendo tiempos difíciles, sobre todo para las personas que no conocen del Señor, que no conozcan del Evangelio. Va a ser muy difícil. A medida que pasan los días, los meses, los años, vemos cómo el mundo se va transformando. Aparecen enfermedades, plagas, aparecen problemas en las naciones, dificultades económicas, aparece toda serie de adversidades en el mundo. Y todo esto es necesario que acontezca porque el Señor lo estableció así en su palabra. Pueda que seamos la generación que vamos a ver este tipo de cosas, como pueda que no. Solo Dios conoce los tiempos. El Señor Jesús dijo que solo el Padre conocía el final de todos los tiempos. Entonces, mientras que eso ocurre, nosotros necesitamos estar empoderados. Y por eso el tema de esta mañana es ponte aparte, porque necesitamos entender varias cosas. Cuando Jesús estuvo aquí en la tierra y estuvo ministrándole a los discípulos, y cuando estuvo evangelizando en su tiempo aquí y se desarrolló su ministerio, los discípulos le pidieron dos cosas puntuales a Jesús. Los discípulos le pidieron a Jesús: enséñanos a orar, como número uno. Y eso lo encontramos en Lucas capítulo 11 versículo 1. Le dijeron los discípulos a Jesús: enséñanos a orar como Juan le enseñó a sus discípulos también a orar. Y número dos, los discípulos le dijeron al Señor: aumentanos la fe. Y en este tiempo que estamos viviendo necesitamos aprender a manejar perfectamente esas dos áreas. Necesitamos aprender a orar y necesitamos que aumente la fe. Que aumente la fe, es lo que necesitamos. Ahora, los discípulos no le dijeron a Jesús: enséñanos a sanar enfermos. No le dijeron: enséñanos a multiplicar los panes y los peces. No le dijeron: enséñanos a echar fuera demonios. No le dijeron: enséñanos a hacer templos. No le dijeron: enséñanos a pescar. No, enséñanos a orar. Aumenta nuestra fe. ¿Por qué le pidieron eso y no pidieron otras cosas? Porque ellos relacionaban que una vida de oración y una vida de fe es suficiente para crear provisión, para crear sanidad, para crear liberación, para crear milagros. Ellos entendían eso, lo veían en Jesús, lo veían en Cristo. Entonces ellos dijeron: necesitamos aprender a orar. Y cuando vieron que las cosas como que no salían, porque acuérdense que en una ocasión los discípulos fueron a intentar echar fuera un demonio, ¿cierto? Y no pudieron echar fuera ese demonio. Y más adelante le preguntan a Jesús: ¿por qué nosotros no pudimos? Quedamos mal.
Jesús les dice varias cosas, entre ellas, porque estos géneros no salen sino con oración y ayuno, y en otros porque les faltó fe. Así de que ellos relacionaban el poder sobrenatural de Cristo con la vida de oración que Cristo tenía. Y por eso ellos le dicen, y también necesitamos otra cosa, Señor, auméntame la fe. Y estos tiempos que estamos viviendo necesitan de oración y de fe. Necesitamos aprender a orar, hermanos, y necesitamos hacer que la fe aumente, porque los días que vienen van a ser muy difíciles, y si Dios nos tiene a nosotros hasta el final de todas las cosas que están establecidas en la palabra, pues necesitamos cada día estar llenos de fe y cada día aprender a orar más. Ahora, es a través de la oración que se puede traer el reino de Dios a las vidas. Acuérdense que Jesús dijo, y ustedes cuando oren, oren de la siguiente manera: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. El reino de Dios viene a través de la oración. No nos metas en tentación o no nos dejes caer en tentación. Las tentaciones se vencen a través de la oración. También encontramos otra frase que decía Jesús, que se haga tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Es a través de la oración que logramos hacer que la voluntad de Dios en el cielo se refleje aquí en la tierra. También Jesús, hablando en Lucas, decía que a través de la oración nosotros podíamos atar al hombre fuerte. ¿Qué significa el hombre fuerte? Atar y a paralizar y a neutralizar las obras de las tinieblas que quieren atacarnos. Entonces hay unas fuerzas demoníacas de tinieblas que quieren envolver a la gente, que quieren envolver a la iglesia. ¿Y dónde encontramos el poder para paralizarlas, neutralizarlas? A través de la oración. De tal manera que la oración es el único medio que Dios estableció para traer el reino, para que la voluntad de Él se haga en la tierra, para paralizar las obras de las tinieblas. Es más, el apóstol Pablo le dice a Timoteo que le encargaba que se orara por todos los hombres, en especial por los gobernantes, los líderes, los que estaban en autoridad, para que la gente del pueblo pudiera vivir quieta y reposadamente en toda justicia y en toda honestidad. Pero ¿cuál era el medio para lograrlo? La oración. ¿Y qué es lo más ausente en la iglesia de este tiempo o esta generación? La oración. Y por eso necesitamos nosotros entender eso, volver a esos principios. Por eso, ponte aparte. A ver, levante su mano así, cierra el puño. Eso. Ahora, chóquele al hermano que tiene al lado, dígale, ponte aparte. Porque ya no lo podemos abrazar, ni nada. No, ahora, puño arriba y chóquelo. Y allá en la casa usted levante la mano y chóquemela ahí a la pantalla. No voy a romper el televisor. Hermanos, necesitamos volver a eso. No hay otro medio para traer el reino de Dios sino a través de la oración. No hay otro medio para que la voluntad del cielo se refleje en la tierra a través de la oración. No hay otra manera para neutralizar las fuerzas del enemigo sino a través de la oración. No hay manera de que nosotros cambiemos, familias cambien, ciudades y naciones cambien sino a través de la oración. No hay manera de dominar los gobiernos terrenales sino a través de la oración. No hay manera de empoderarnos sino a través de la oración. Por eso necesitamos volver a esos principios. Quiero que veamos Mateo capítulo 14.
Mateo capítulo 14, versículo 22 en adelante voy a estar leyendo. Dice que enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Y después de despedir a la multitud, subió al monte a orar, que aparte. Subió al monte. Y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Ya la barca estaba en medio del mar. Escuche, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Pero a la cuarta vigilia, los que tienen Nueva Traducción Viviente, Dios habla hoy, o las versiones actuales, dice que eran como las 3 de la mañana. No dice cuarta vigilia, sino que eran como las 3 de la mañana. Y Jesús fue a ellos andando, caminando sobre el mar. Y los discípulos, viéndolo andar sobre el mar, se turbaron diciendo: esto es un fantasma. Y gritaron de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, soy yo, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo: ven. Y descendió Pedro de la barca y andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al verlo, el fuerte viento al ver el viento fuerte, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces gritó: Señor, sálvame. Y al momento Jesús, extendiendo la mano, lo sostuvo y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? En cuanto ellos subieron a la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca se acercaron y lo adoraron, diciendo: verdaderamente eres hijo de Dios. Verso 34 dice que terminada esa travesía, llegaron a la tierra de Genezaret. Cuando lo reconocieron los hombres de aquel lugar, enviaron noticia por toda aquella tierra alrededor y trajeron a él todos los enfermos y le rogaban que los dejara tocar solamente el borde de su manto. Y todos los que tocaban al Señor, a su manto, quedaban sanos. Interesante. Yo quiero que usted se aprenda un versículo. Solo un versículo es lo importante de este mensaje. Verso 23 es el que necesito que usted se lo aprenda. Verso 23 dice que después de despedir la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Ese es el mensaje ese es el mensaje de este día. Ese es el versículo más importante que yo quiero que usted se aprenda. Jesús despidió la multitud y se fue al monte a orar solo. Cuando nosotros estábamos recién llegados a la iglesia, había un servicio en la mañana que se llamaba escuela dominical. Y la escuela dominical era eso. Nos enseñaban una palabra, nos predicaban algo, pero había un versículo que teníamos que aprendérnoslo todos ahí, sentados, ¿no? Y empezaba: fulanito, y uno lo decía: fulanito, sutanito. Y nos aprendíamos un texto de toda la enseñanza. Y eso era lo que relacionaba el resto del mensaje. Si lo recuerda, que todo, fulanito. Y había unos hermanos que ni siquiera podían con Juan 11:35. ¿Qué dice Juan 11:35? ¿Ve usted tampoco? Entonces, no, había veces que no podían con un texto. Pero esa era la tarea. Ya sabíamos nosotros, los que íbamos a ese servicio en la mañana, que nos teníamos que aprender un texto bíblico ahí. Entonces, bueno, vamos a aprendernos tal proverbio, vamos a aprendernos tal verso. Y mientras que el pastor, el predicador iba desarrollando la enseñanza, nosotros aprendiéndolo. ¿Y qué dice? ¿Qué tal? Muy bien. ¿Qué dice? No, le faltó la mitad. ¿No? ¿Qué dice? Qué bien, muy excelente. Y todos nos aprendíamos el texto. Así de que esta mañana el que usted se tiene que aprender es Mateo 11:23,
que dice que Jesús despidió a la multitud. Mateo 14, eso, 14:23, gracias. Entonces, ¿qué dice que Jesús despidió a la multitud y se fue al monte a orar solo? Es interesante lo que dice el verso 22 también. Dice que Jesús, después de que termina, despide a sus discípulos y los manda en un barco, en la barca, que se fueran adelante. Jesús le dijo: váyanse ustedes, mis discípulos, adelante, yo les llego más luego. Despidió a los discípulos y después se quedó con la multitud y la despidió. Y cuando despidió a sus discípulos y cuando despidió a la multitud, entonces se fue al monte a orar solo. ¿Sabe que nosotros hoy en día tenemos multitud de voces que no nos permiten a nosotros escuchar la voz de Dios? Hay multitud de voces, de información, de distracciones que no nos permiten a nosotros escuchar la voz del Señor. Aún nosotros necesitamos, los que estamos ejerciendo ministerio, los que estamos ejerciendo liderazgo, muchas veces necesitamos despedir a nuestros discípulos. Los pastores necesitamos a veces despedir a los discípulos. Los ministros que están en un Gora o en un ministerio X tienen que aprender a veces a despedir a los discípulos. ¿Para qué? Para que tenga tiempo solo de estar con el Señor. Y Jesús los supo muy bien. Despedía a los discípulos, despedía a las multitudes y se iba solo a orar allá al monte. Y por eso los discípulos decían: pero claro, ya sé cuál es la clave. Por eso es que Jesús hace lo que hace, porque se la pasa allá solo. Y siempre usted encontrará que los discípulos en la mañana siguiente: pásalo, mijo, tranquilo, no te preocupes. Los protocolos, todo bien, pásalo, no te preocupes. ¿Usted imagina en un partido de fútbol esperando que el balón? No, fresco, todo bien, gracias. ¿Usted imagina? No, espere, no. En un partido de fútbol, no enfoque el balón, porque es que hay ahí un bastonero, no pasa nada. Entonces, Jesús despidió a la multitud. Hoy en día nosotros tenemos multitudes que deshacernos. Las redes sociales, el Netflix, tantas cosas que no nos dejan oír la voz del Señor. Demasiado que hacer, demasiado allí, demasiado compromiso. Y Jesús sabía que la clave de su ministerio y la clave del ministerio de nosotros y la clave de nuestra vida espiritual está en despedir las multitudes, en desconectarnos de las multitudes. Ya a la gente le da miedo estar sola. Necesita multitud de voces para estar tranquilos. Pero Jesús entendía que el éxito de la fe de nosotros y el desarrollo es estar a solas con Él. Mire, tan es así que Jesús dijo: y ustedes cuando oren, entren en su cuarto, cierren la puerta, estén a solas con mi Padre, que mi Padre ve en lo secreto que están ahí y los recompensará en público. Fíjese que la recompensa no viene de estar en unidad o en grupo. No, ay, pastor, es que yo me conecto a las 5 de la mañana. Perfecto. Qué bien que usted se conecte a las 5 de la mañana, de lunes a viernes. Excelente. Eso hace parte de la unidad en el espíritu. Qué bueno que usted se conecta con su pastor, con su líder y se ponen a orar. Excelente. Y usted dice: ay, pastor, cuando usted ora o cuando mi líder ora o me aconseja, ay, qué paz, qué bendición. Excelente. Pero la recompensa está cuando nosotros estamos a solas con el Señor.
Jesús despidió multitud, Jesús despidió a sus discípulos. Necesitamos nosotros en este tiempo despedir esas multitudes de voces que están allí, que por cierto son negativas. La gran mayoría, el 90% de esas voces son negativas. El otro porcentaje a veces son cosas falsas, pero ahí estamos pegados, porque ya a la gente de hoy le da miedo estar a solas. Necesita multitud de voces. Y por eso la fe de mucha gente está trastornada. Por eso el empoderamiento hoy casi no es una realidad. ¿Por qué? Porque no estamos solos. Y Jesús lo sabía. Necesitamos despedirnos de las multitudes de voces, de quehaceres, de información. Vivimos una vida agitada. Necesitamos despedir esas multitudes. Necesitamos despedir a nuestros discípulos muchas veces y decir, me voy para el monte a estar a solas con el Señor un rato. Pero usted dirá, hoy no hay tiempo. Hoy tenemos una vida muy agitada. ¿Cómo que no hay tiempo? ¿Cómo que sí? Si hay tiempo para el Facebook, si hay tiempo para las otras redes, si hay tiempo para Netflix. Hay gente que se ve una serie de Netflix de 5 temporadas en una semana. Y después dice que no hay tiempo. No, sí hay tiempo. Lo que pasa es que nosotros no nos estamos educando para despedir esas multitudes de voces. Entonces por eso estamos turbados, por eso estamos confundidos, por eso estamos sin poder, por eso se desanima. Mire, esta pandemia demostró y está demostrando quién seguía a Cristo y quién era simpatizante dominical, quién era simpatizante de un pastor y quién era simpatizante de una iglesia. Esta pandemia demostró y está demostrando quién está a solas con el Señor y quiénes eran simpatizantes dominicales. Nuestros templos en la gran mayoría mantienen solos y la gente dice, ay no, es que me contagio y es que el COVID y todo eso. Ok, pero cuando tú vas en el Transmilenio todos los días, 1 hora y media, 2 horas, recostado con todo el mundo, hasta con impíos ahí, y no te da miedo. Vas al centro comercial, como sea, ahí está la multitud de gente y no te da miedo. Te puedes quedar 2 horas, 3 horas, 4 horas dentro del centro comercial, no da miedo. Van al cine y no les da miedo. Una película de 3 horas, 4 horas y no da miedo. Pero ir a la iglesia del Señor, ¿y qué han dicho los medios de comunicación? Los centros religiosos son los focos de mayor contaminación en la gente. Y la gente se ha creído eso. La iglesia se ha creído eso. ¿Por qué? Por escuchar las multitudes de las voces que no debiéramos. Por eso los templos están desocupados. Muchos templos están desocupados porque dice, es que allá uno se contagia. Pero fíjese, a ver si no se contagia también en otros lugares donde mantiene. Aquí, por ejemplo, tenemos promesas del Señor. Por eso es que necesitamos nosotros desconectarnos de las voces de las multitudes, desconectarnos a veces del oficio ministerial, irnos a los montes o irnos al monte, al lugar solitario, a estar con el Señor. Porque ahí es donde está la recompensa de nuestra vida. Necesitamos desconectarnos de las voces, de tantas cosas, de multitud. Y Jesús lo sabía y lo despidió. Y eso es lo que Dios quiere en este tiempo, que usted se desconecte de esas multitudes y empiece. Señor, hoy vengo a este cuarto, vengo a mi sala, media hora, 1 hora, 1 hora y media, no sé cuánto tiempo usted dispone, pero yo quiero estar solito contigo.
Yo quiero leer esta parte de la palabra y que tú me hables y me enseñes. Señor, me ha faltado fe, pero como tus discípulos pidieron que tú le aumentaras fe, yo también necesito, auméntame la fe. Señor, como los discípulos pidieron, enséñame a orar, yo también, enséñame a orar. Y inmediatamente la gloria de Dios va a visitar su casa, su hogar, su cuarto. Allá se va a manifestar. Pero hoy, ¿por qué no pasa eso? Porque se nos olvidó. Versículo 24. Cuando Jesús envió a los discípulos, dice que la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas. Estaba allí porque el viento era contrario. Y ahí van los discípulos, medianoche, madrugada. ¿Qué podían estar haciendo los discípulos en medio de esa tormenta? Como esta mañana estábamos en el primer servicio. ¿Qué podían estar haciendo los discípulos? Me imagino cantando una canción. Sobre las olas un barco va. ¿Estarían cantando eso? ¿Onda, no? Estaban en medio de una tormenta en el mar, a medianoche, casi a la madrugada, vientos fuertes, y se les aparece Jesús. 3 de la mañana, hay una silueta ahí que, uy, esto debe ser un fantasma, y todos asustados, todos atemorizados. Y hubo uno de los valientes, Jesús le dice: no se asusten, no tengan miedo, tengan ánimo, soy yo. Y allá en la barca un valiente gritó, llamado Pedro, dijo: si eres tú, manda que yo me baje de la barca y camine hacia ti. Y Jesús le dijo: bájese, venga. Y se baja Pedro y empieza a caminar sobre el mar. Yo también puedo como Jesús. Pero cuando él se dio cuenta que era una tormenta, que estaba el viento muy fuerte, que la barca se podía hundir, y usted imagínese eso, él se empezó a hundir, se asustó y se empezó a hundir. Y Jesús tan rápidamente, él grita: maestro, me perezco. Y Jesús manda la mano, lo saca, lo levanta. ¿Y qué le dijo Jesús a Pedro? ¿Por qué dudaste, hombre de poca fe? Ahora, si Pedro, que se baja del barco y camina, tenía poca fe, ¿qué sería de los otros allá acorralados? ¿Qué clase de fe tendrían? ¿Sabe? Porque es que la fe necesita movimiento, acción. La fe necesita desafíos. Hoy en día la gente dice que tiene fe, pero no viene al templo. Hoy día la gente dice que tiene fe, pero no diezma, que porque estamos en crisis. Hoy en día la gente dice que no, que tiene fe, pero no ofrenda, no ora por los enfermos, le cree todo lo que dicen los médicos. La fe necesita movimiento. Y Pedro se baja del barco y empieza a andar sobre el mar y se dio cuenta. Ahora, ¿por qué Jesús iba caminando sobre la tormenta y por qué permitió que Pedro caminara sobre la tormenta? Porque en la vida nosotros no vamos a poder evitar las tormentas, pero si caminamos con Jesús, sí vamos a poder caminar encima de las tormentas. Jesús caminó en la tormenta, Pedro caminó en la tormenta. Nosotros también vamos a poder caminar sobre las tormentas. Y la gente dice: no, es que no, que yo quiero que haya calma, que no sé qué, que una cosa. Hay momentos en la vida que es de tormentas, de vientos contrarios, pero vamos a caminar. Y hay momentos en la vida que también se calman las tormentas, porque fíjese que ahí Jesús mismo le saca a Pedro, se montan a la barca y el viento se calmó. ¿Viste que vino una calma? ¿Sí leyeron el texto? ¿Sí? Hubo una calma ahí, porque en la vida hay momentos de tormenta, hay momentos de adversidad, hay momentos en que uno cree que se va a hundir, hay momentos en que uno cree que el barco de nuestra vida se va a despedazar y se va a hundir.
pero hay momentos también de calma. Pero ¿sabe cuál es la buena noticia? Que en los momentos de tormenta y de adversidad, Jesús camina con nosotros sobre las olas. Y cuando hay momentos de calma es porque Él ha propiciado la calma. Pero necesitamos entender que es estando a solas con el Señor que nosotros podemos desarrollar ese nivel de provisión, ese nivel de calma, ese nivel de quietud. Podemos vencer las tormentas. Ahora, fíjese usted que ellos estaban ahí adorando. Cuando vieron que se calmó el viento, ellos empiezan a adorar y dice: verdaderamente este es Hijo de Dios. Y termina la travesía, dice la escritura, llegan a otro lugar. ¿Y qué los estaba esperando? Una multitud de enfermos estaban allí esperándolos. Y Jesús se baja con sus discípulos y viene allá, encuentra esa multitud de enfermos. ¿Y qué pasó? Todos fueron sanados. Ahora, ¿de dónde Jesús sacaba todo ese poder? De estar a solas con Dios, de estar a solas. Porque cuando nosotros estamos a solas con Dios, podemos caminar sobre las tormentas. También podemos experimentar calma, pero también podemos vencer el miedo. Porque los discípulos se atemorizaron, pero hubo uno que se atrevió y venció el miedo, aunque se haya hundido. Pero ¿sabe también que podemos encontrar? Poder sobrenatural del Señor. Toda la gente estaba esperándolo para sanarle. Pero también ¿sabe qué encontramos cuando oramos? Provisión y multiplicación. En los versos anteriores, allí en Mateo capítulo 14 y verso 13, vemos que Jesús había alimentado a 5,000 personas. Mire cómo era un día de Jesús. Ese día baja de orar, encuentra una multitud de personas. Todos los enfermos los sanó. Ahí dice que por compasión los sanó a todos. Y eso le gastó todo el día. Y ya cuando anochecía, le dicen los discípulos: despida a la multitud porque ya está oscureciendo, no tenemos para darles pan. Y Jesús dijo: no, un momento, nosotros los vamos a alimentar. Y aparecieron unos peces, unos panes, los multiplicó, 5,000 personas. Fuera de mujeres y fuera de niños se alimentaron. Despide esa multitud ya anocheciendo. Y a la madrugada se encuentra con sus discípulos. Y a la mañana siguiente encuentra otra multitud de enfermos esperándolo. O sea que los días con Jesús tampoco eran fáciles, ni eran corticos, ni los cultos con Jesús eran corticos. Todo un día en campaña, sanando. Y los discípulos, el remate era por la noche irse solos en una barca. Eso sí es discipulado extremo, ¿no? Ese era discipulado extremo. No era Jesús. Bueno, mientras que ustedes van en la barca, entonces se conectan por Google Meet y van a ver cómo estamos aquí haciendo la sanidad, ¿no? Eso sí era discipulado extremo. Todo el día sanando enfermos, viendo gente ser libre, endemoniados por ahí. Por la noche, atardecer, una multiplicación de panes y de peces, y luego una travesía en el barco, y luego a la mañana siguiente otra multitud de enfermos. ¿Dónde radicaba el poder del Señor Jesús? En estar a solas. ¿Dónde va a radicar el éxito de su vida cristiana? Estando a solas, no estando con su pastor, no estando con su iglesia, no estando con su líder. No, el poder suyo viene de estar a solas con Dios. Si usted no está a solas con Dios, se le va a hundir la barca, porque los tiempos que vienen van a ser muy difíciles. Yo preguntaba a Jesús: bueno, ¿y por qué Jesús, si tenía todo el poder, o estaba preparando el mensaje, si tenía todo el poder, por qué no calmó la tormenta mientras que él caminaba? ¿Y por qué cuando Pedro se bajó, por qué no le calmó la tormenta para que él tuviera más confianza? Y el Señor me dice: porque las tormentas en la vida nunca las vamos a callar, siempre van a aparecer.
Pero así como Pedro andó sobre la tormenta y yo atravesé la tormenta, la iglesia de este tiempo también tiene que aprender a atravesar las tormentas y no se va a hundir. ¿Pero cuál era la clave? Estar a solas con el Señor. Hablamos de fe, pero no practicamos fe. Hablamos de fe, pero nuestros oídos están llenos de otras voces y no de la verdad de la palabra. Dice Romanos capítulo 10, verso 8, 9 y 10. Dice que cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Y esta es la palabra de fe que proclamamos y que predicamos. Que si confesamos que Jesús es el Señor y creyéremos en nuestro corazón que Dios le levantó de los muertos, seremos salvos. ¿Por qué qué? ¿Por qué qué? ¿Qué sigue diciendo ahí? ¿Por qué qué? Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa. ¿Sí o no? Con la boca se confiesa. Y en el versículo 17 dice que la fe, ¿qué? ¿La fe qué? Romanos 10, 17, ¿qué? ¿La fe qué? ¿Viene o es? La fe es por el oír la palabra de Dios. ¿Por qué no tiene fe? ¿Por qué la gente de hoy no tiene fe? Porque no oye la palabra de Dios. ¿Sabe qué? A mí me gusta predicar muchas veces sin texto, sin mensaje, sin que bosquejo, que primer punto, dos. Porque no, me gusta es lo que ya tengo acá en la mente y que tengo en el corazón. Porque ahí es donde radica el desarrollo de un cristiano. Lo que entra acá, lo que escuchas, lo que entra a tu corazón. Y por eso el apóstol Pablo decía ese tipo de cosas. La fe es por el oír. ¿El oír qué? La palabra de Dios. Ni siquiera dice que la fe viene por el oír, no. La fe es el oír la palabra de Dios. Entonces yo le digo al Señor, yo me la quiero memorizar, Señor. Yo me la quiero aprender. Yo quiero predicar de memoria, Señor. Porque ¿qué significa eso? Que esa palabra ha entrado acá y me está haciendo crecer en fe. Ha entrado en mi corazón y se ha convertido en justicia. Pero cuando la hablo, se convierten en declaraciones de vida. La fe es el oír y el oír la palabra de Dios. Por eso usted tiene que aprender a memorizar la palabra de Dios. Memorice la palabra de Dios, porque esa es la que le ayuda a crecer a usted en fe. La fe viene por el oír. La fe es el oír la palabra de Dios. Y entonces, ¿por qué la gente? No, yo no voy a la iglesia, no me contagio. Se le ha olvidado que el Salmo 24, el Salmo 27, verso 4 y verso 5 decía David: una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré, que esté yo en la casa de mi Dios todos los días, para contemplar su hermosura y para buscarlo en el templo. Y el versículo 5 dice allí que Él me ocultará en su tabernáculo en el día del mal, en lo profundo de su santuario me ocultará y me pondrá en una roca firme, sólida. Entonces cuando yo entiendo eso, yo digo, yo vengo a la casa de Dios, porque allí me encuentro con la hermosura de Dios, porque allí lo encuentro en el templo y Él me ocultará del mal. Es en el templo, en el tabernáculo de Dios, donde nos oculta el Señor del mal. Pero ¿qué dice la gente que no tiene fe? Yo no voy a la iglesia, no, yo no voy a tal lado, me contagio, el hermano me contagia. Cuando el Señor dice que es en el tabernáculo, que Él nos oculta en el día del mal, que es en su templo, en su tabernáculo, que Él nos va a ocultar hasta del COVID. Ahí en su santuario, en lo oculto, en lo profundo, nos va a esconder y sobre una roca nos va a poner y vamos a estar firmes.
Pero el que no tiene fe, el que no lee la palabra, entonces, ¿qué hace? Tiene las voces de fuera del mundo y eso es lo que lo tiene distorsionado. Ahora, podemos estar seguros que en la oración, número 1, vamos a encontrar provisión. Número 2, multiplicación. En la oración encontramos provisión, multiplicación. Jesús lo hizo. ¿Qué encontró de provisión? Unos peces, unos panes. Y lo multiplicó en ¿cuántos? 5,000. Cuando nosotros estamos en oración, entonces vamos a tener provisión y multiplicación. No, que es que no me alcanza, que no, Señor, sí le alcanza. Usted tiene que ver que lo que Dios le provee no solamente lo va a sustentar, sino que Dios lo va a multiplicar, hermano. A ver, ¿cuántos tienen fe? He notado algo que como que el tapabocas está relacionado con todo lo demás, ¿cierto? Entonces por eso usted ya no encuentra un grito de júbilo dentro de la iglesia. ¿Por qué? Por el este. Hay otros que el tapabocas lo tiene relacionado con el oído. Alguien le habla algo y dice, no le entendí. Entiendo, se lo baja. ¿Sí o no? ¿No le ha pasado? ¿Qué me dijo, vecino? Bueno, ¿qué tiene? El tapabocas. El aplauso, ¿no se ha dado cuenta? Parece que en la iglesia ahora el tapabocas también está en las manos. Vamos a aplaudir y no, porque yo no sé, el tapabocas como que amarró, ¿cierto? ¿No le parece un poco? Entonces, claro, todo este tipo de cosas. A esa mañana, el primer servicio, Oroversazo, había gente que se quería danzar, porque yo los veía, pero como que el tapabocas los tenía pegados al piso y estaban así y eran, ¿sí o no? Entonces todas estas cosas han pasado pues con estas cosas de, ahora, no lo critico porque sé que tenemos que hacerlo por la seguridad de cada uno de nosotros, ¿cierto? Y eso hace parte de ese protocolo, pero podemos nosotros desarrollar la fe, necesitamos desarrollar la fe, confesar la palabra del Señor. Entonces cuando nosotros oramos va a haber provisión. Segundo, va a haber multiplicación. Tercero, vamos a poder andar sobre las tormentas de la vida. Vamos a poder andar sobre las tormentas de la vida. Y por ejemplo, usted que ha vivido muchas tormentas en su vida, pero que usted las ha pasado, mire, las cosas no pasan porque sí. Me conservo mi distancia a 2 metros. Las cosas no pasan porque sí. Dios tiene cosas grandes. No se preocupe que va a venir un tiempo de gloria y de poder para su vida. Está atravesando circunstancias difíciles, adversas, tormentas. Pensó que en su vida se iba a hundir, pero Cristo le extendió la mano nuevamente y no se va a quedar en el mismo nivel, sino que va a ir a otro nivel más grande. ¿Cuánto lo crees? Entonces cuando tú estás en oración, entonces tú puedes andar sobre las tormentas tranquilamente. Pero también cuando estás en oración puedes generar calma a la vida. Jesús sube a Pedro a la barca y inmediatamente todo se calmó. Pero ¿sabe? Después llegó la parte más interesante. Cuando llega a la otra orilla, diga a la otra orilla, se encontró con que ya venía en otro nivel de poder. Los enfermos, todos los que le tocaban, se iban a sanar. Y yo estoy esperando que este sea un tiempo en que los líderes y los pastores que nos reunamos, estemos empoderados y todas las personas, aún sentadas en las sillas, puedan experimentar sanidad, liberación, transformación, milagros y poder de Dios fluyendo. Y sueño con que aún el YouTube y el Facebook traigan prodigios, milagros. Mire, y hablando de eso, ¿cuántas personas a través de Google en este tiempo han recibido milagros? Porque es que el poder de Dios no tiene límite, no tiene barrera, hermano. Somos nosotros. ¿Por qué le digo yo que usted se debe aprender la palabra de Dios? Porque cerca de ti está la palabra. Lo que creemos en el corazón y lo que confesamos, eso es lo que se hace. Yo tengo una palabra
que me aprendí hace muchos años, me encanta y seguido la digo sobre mi vida. Está en Isaías capítulo 60 versículo 1 y versículo 2. Dice que levántate y resplandece, porque ha nacido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Y la gloria de Jehová ha nacido sobre mí. ¿Cuántos dicen amén? La gloria de Jehová ha nacido sobre mí. Y dice el verso más adelante: he aquí que la tierra se cubrirá de tinieblas y oscuridad a las naciones, pero sobre mí amanecerá Jehová y sobre mí será vista la gloria del Señor. Y por las mañanas yo digo: el bien y la misericordia de Dios me seguirán todos los días. Y usted debe de confesar eso, esas palabras. Entonces yo me levanto por la mañana y digo: oh, gracias Señor, una nueva misericordia. Porque dice la Biblia que las misericordias del Señor son nuevas cada mañana. Entonces yo digo: oh Señor, hoy es una nueva misericordia. El bien y la misericordia del Señor yo no la tengo que buscar, me siguen a mí. Y aunque la tierra se esté cubriendo de tinieblas y las naciones de oscuridad, hermano, eso es verdad. Pero sobre los que amamos a Dios, sobre los que buscamos a Dios, sobre nosotros amanecerá el Señor todos los días y la gloria del Señor será vista sobre nosotros todos los días. Mire, y yo me la repito, yo digo: sobre mí amaneció el Señor, y para donde vaya la gloria de Dios va a ser vista sobre mí. Entonces yo me doy cuenta de algunas cosas. A veces voy a un lugar, y la gente me atiende bien. El señor de la tienda o la señora de la tienda me atienden muy bien, están amables. A veces voy a algún lugar y la gente me empieza a hablar de cosas que yo, pero ahí estoy escuchando, como si yo le brindara confianza y seguridad a la gente. Yo no les pregunto cosas, no, empiezan a hablarme, me tratan como si nos conociéramos. Y a veces voy con Andy por la calle y alguien nos saluda y yo: hola, ¿qué tal? Y me dice: hola, Dios. Y me dice ella: ¿y usted lo conoce? Y yo digo: no, pero me saludo, yo lo saludo. Entonces siente uno como esa confianza. A veces voy a una tienda, a la plaza o algo, y entonces me dice: mire señor, llévese esto de más, mire, le quiero mandar unas manzanitas y cosas así me echan. Yo: la gloria del Señor amanece sobre mí y será vista su gloria sobre mí. Por eso es que aunque la tierra se esté cubriendo de tinieblas y las naciones de oscuridad, sobre nosotros se va a ver la gloria de Dios en este tiempo. Pero yo tengo que aprender a estar a solas con Dios. En estos días yo siempre me declaro esa palabra, ¿no? Sobre mí amanece Jehová y sobre mí se va a ver la gloria de Dios. Yo siempre me lo declaro, me lo hablo. Recuerde, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, lo que tú confiesas. Por eso es que hay que confesar, porque con el corazón se cree, pero con la boca se ejecuta. Por eso yo no puedo estar leyendo las noticias porque sí da dolor de cabeza ver noticias, ¿sí o no? La verdad. Y ahorita vamos a hablar lo que es realidad contra verdad. Tenemos que nosotros ir por encima de la realidad. Y entonces dice: bueno, me fui a vacunar, les estaba diciendo, me fui a vacunar, primera dosis, ¿no? Si usted ya está en el momento de vacunarse, hágalo, le va a servir. Ya sabe que están vacunando después de 30 años, por eso me vacunaron a mí. Entonces, me fui a vacunar. Esos días yo estuve malo, estaba muy re malo, me sentía con malestar. De pronto a veces le da gripa, no vaya a salir corriendo del templo. Así me sentía. Entonces ahí habían dicho que uno no debía hacerlo así, pero yo dije: no, esta es la oportunidad, yo necesito empezar a hacerlo. Tengo que, claro, la seguridad, y ya que hay yo voy. Entonces esa mañana yo me levanté y había orado y me acordé de ese texto y dije: sobre mí amanece el Señor y sobre mí es vista su gloria. Y va así, no. Y llego allá y estoy haciendo la fila
y yo me sentía mal. Pero bueno, igual yo seguí. Pero la gente que estaba ahí atendiendo, que por cierto, un personal muy, muy bueno, entonces muy ordenado, con muy buena atención, gente muy cariñosa, ¿para qué? Entonces es diferente a los que se andan quejando en la fila, que me tenían con dolor de cabeza. Se quejan de fulano, que van a vender la vacuna, que el gobierno, que a cómo estará. Ay, Dios mío, yo, ¿por qué no los vacunan primero a ellos? Se quejan y hablan mal. Y bueno, yo tranquilo, estaba hasta en una reunión de pastores ahí, conectado Google Meet, ahí en la reunión, estábamos cantando y todo eso. Y bueno, entonces llego yo, me pasan, yo me sentía mal. Yo, Señor, su gloria se va a ver sobre mí, su gloria se va a ver sobre mí, lo que estaba diciendo. Y bueno, me la colocan y me siento allá. Después lo sacan a uno, lo ponen en una sala a esperar que le solucionan el carné, y le preguntan a uno de los enfermeros cómo se siente, qué siente. Y Señor, ¿usted cómo se siente? Yo bien. ¿Y usted qué siente? Yo hambre. Le cuento que cuando yo llegué a la casa no me dolía nada. Se me desapareció el malestar que tenía, que de la cabeza. Llegué full, como si me hubieran inyectado energía. A otros decían, ay no, mire, es que me duele el brazo, no. Y el otro le decía, no, y si viera que a fulano se la pusieron, y eso, no, estuvo una semana que no se paraba de la cama. Yo decía, sobre mí será vista la gloria del Señor, sobre mí amanece Jehová de los ejércitos, porque lo que yo confieso, eso es lo que se va a ver. Por eso tenemos que llenarnos de palabra. Por eso nosotros tenemos que vencer la realidad con la verdad. La verdad no puede, o mejor, la realidad no puede superar a la verdad. ¿Cuál es la realidad que estamos viendo? Claro, la realidad que estamos viendo es que la gente se está enfermando, que cada día aumentan los contagiados, que cada día quizás aumentan los muertos. Claro, la realidad es que muchas empresas se están cerrando. La realidad es que a mucha gente la están despidiendo de sus lugares de empleo. Esa es la realidad. Pero la verdad que yo tengo es que mi Dios suplirá todo lo que nos falta conforme a sus riquezas en gloria. La verdad que yo tengo es que el Señor es mi pastor y nada me va a faltar. Esa es la verdad. Por eso usted no puede dejar que la realidad supere a la verdad. Yo no puedo permitir que la realidad supere a la verdad. Yo tengo es que hacer que la verdad que tengo en la palabra esté por encima de la realidad. Y después le dicen, ay, usted está loco. Y no puedo pensar como tú dices. Yo no puedo vivir de la realidad que tiene el mundo. Yo tengo que alimentarme de la verdad que Dios me dio en su palabra. Por eso es que cerca de mí debe de estar esa palabra en mi boca y en mi corazón. Porque con el corazón yo creo, pero con la boca yo confieso. Y así han pasado muchas cosas de este tiempo. Por eso nosotros podemos ver la realidad del mundo. Sí, claro, la realidad de la gente que se ha enfermado, la realidad de la gente que se ha muerto, ¿sí? La realidad de la gente que se está deprimiendo, la realidad de la gente que no sabe qué hacer, la realidad de la gente que está sin esperanza. Pero yo tengo una verdad. Los leoncillos tienen necesidad y hambre, pero los que buscamos a Dios no tendremos falta de ningún bien. Salmo 34:10. Eso es lo que usted y yo tenemos que estar declarando. Póngase sobre sus pies. Póngase sobre sus pies. Por eso, en la oración, hermano, cierro con el versículo 23. Mateo 14:23. Después de despedir a la multitud, subió al monte a orar aparte.
tienes que ponerte aparte. Vamos adorando al Señor ahí de fondo, como lo hicimos esta mañana. Por eso tenemos que ponernos aparte. Despide esas multitudes. Despide esas multitudes, hermano. Esa multitud de voces. Dígale: Señor, cuando yo vaya allá al monte a orar, cuando yo ya vaya a ese lugar solo, yo estoy seguro, Señor, que allá voy a encontrar provisión. Esa provisión se va a multiplicar. Señor, sé que voy a poder andar sobre las tormentas. Mi barco no se va a hundir. Sé, Señor, que cuando esté en oración voy a encontrar la calma, la tranquilidad. Pero sobre todo, sé que en la oración, Señor, voy a encontrar una dimensión sobrenatural que me va a llevar e incluso a ser portador de sanidad, de milagros, de prodigios. Oh, tuya es toda la gloria. Levante su voz allí, levante sus manos, dile: cerca de ti, Señor, está esta palabra, en mi corazón y en mi boca. Aleluya. Oh, sí. Soberano, victorioso Dios. Ni la muerte pudo detener. La muerte no puede detener el poder del Señor. Allá en su casa levante sus manos. Allá en su casa levante sus manos. Dios de lo imposible. Adoramos al Dios de lo imposible. Aleluya. Eres invencible. Eres invencible. Soberano. Tuya es toda la gloria, tuya es toda la honra. Levanta aquí su voz en la iglesia. Levanta aquí la voz en el templo. Suyo es todo el honor. Suyo es todo el honor. Dios de lo imposible. Aleluya. Eres invencible. Eres invencible. Soberano. Toda la gloria. Oh, te adoramos. Oh, bendito es el Rey. Tuya es toda la gloria. Aleluya. Aleluya. Oh, bendito es. Padre, allí desciende. Allí, Señor, en aquel que está enfermo, todo que ha tenido un diagnóstico, allí en el hogar, en la televisión, en el celular, que está enfermo. Quizás es COVID, quizás es cáncer, quizás es algún problema digestivo, quizás es alguna dolencia en los huesos, quizás alguna otra patología le ha estado atormentando. En esta hora el poder de Dios fluye, el poder de Dios toca su vida. Levante sus manos allá en su casa, levante sus manos aquí en el templo, adore al Señor. Es Dios de lo imposible, el Dios de lo imposible. Adoramos al Rey. Aleluya, Jesús. Resaltamos, Señor, porque tú eres Rey de Reyes, admirable consejero. Dios de lo imposible. Te adoramos, Jesús. Aleluya, Señor. Tuya es toda la gloria, Señor. Tuyo es todo el poder, tuyo es el honor, Señor. Gracias, Señor, te adoramos, Rey. Dios de lo imposible, te adoramos.
Tuyo es el honor, Jesús. Tuyo es todo el honor. Gracias, precioso Rey. Aleluya, Jesús. Damos gracias en esta mañana al Padre. Los que estamos en la casa de Dios nos podemos sentar un momento y vamos a despedir a los que están en nuestras redes, agradeciéndole una vez más por abrir las puertas de su casa, por encender sus celulares, sus televisores y conectarse con nosotros. Dios les bendiga. Deseamos que esta palabra haya llegado a sus vidas y a sus corazones y que sea así Dios colocándola por obra en ustedes, que sea una semilla de gran bendición para sus familias. Ese es el Dios de lo imposible. Cuando tú entras al secreto del Padre, el Padre te va a hablar. Calla todas esas voces, calla todas las voces que replican, que a veces se hacen un poco más duras en nuestra vida, pero cuando vamos al secreto de Dios, allí vamos a poder escuchar la voz del Espíritu Santo. Y muchas veces esa voz lo que hacemos es como un zancudito. Cuando hay un zancudito que vibra, ¿cierto? Uno hace esas como que, uy, qué fastidio, ¿cierto? A veces es la voz del Espíritu Santo y hacemos así porque no le entendemos que es Él. Amén. Entonces yo le invito a que usted tome esta palabra que esta mañana nos habló el pastor Guillermo. Ponte aparte, amén. Ponte aparte allí todos los que nos están viendo. Ponte aparte en el lugar donde el Señor te coloque, en tu cama, en tu cuarto especial de oración. Ponte aparte. Busca de Dios para que cuando vuelvas a escuchar algo a tu oído no pienses que es un zumbido nomás y lo saques, sino que en realidad sepas que es la voz del Espíritu Santo de Dios. Calla el resto de voces, ¿sí? Había algo muy chistoso, la película Lucas, yo no sé cuánto vieron la película Lucas, y él decía que callara una voz, se me olvidó el nombre, mi hija se lo sabe, le decía cállate, un nombre, digamos, coloquémosle el nombre, cállate Pepito. Y el niño Lucas le decía cállate Pepito, cállate Pepito, cállate Pepito, y quitó los temores a hacer lo que iba a hacer. Y a veces nos toca así, cállate en el nombre de Jesús. Callemos todas las voces que a veces nos impide avanzar, que a veces nos impide mover nuestra fe, ¿verdad? Callemos todas esas voces y demos ese paso de fe en el agua, que ahí va a estar nuestro amado Señor, y dejemos que ese susurro del Espíritu Santo de Dios venga y tome el control de nuestras vidas. Bueno, Dios les bendiga. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. Pueden también entrar a la página de Fuego Santo y allí van a encontrar todas las actividades que tenemos en el mes y en la semana. Entonces queremos dejarles, no, tampoco se les olvide dar sus peticiones o colocar sus peticiones en el número que va a aparecer en pantalla. Allí pueden colocar sus peticiones de oración y estaremos orando por ustedes de nuestro grupo de oración. Vamos a... Amén. Aparte de eso, recuerde siempre no quedarse solamente con esta bendición ustedes. Compártala por WhatsApp, compártala por su Facebook. Esta palabra de bendición va a ser para otra persona, amén. Entonces les dejo con unos pequeños recordatorios de anuncios. Dios les bendiga y el próximo domingo nos vemos, amén. Año 2021. Portadores de su presencia.